lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, todo eso, ¿verdad? Y son proenzimas porque recién se activan cuando llegan al duodeno, no son activos cuando están todavía dentro de los conductos pancreáticos. Bueno, y la unidad vamos a decir, la unidad estructural del páncreas exócrino va a estar formado por estas células serosas piramidales. Acá se ve en este esquema. Son piramidales, ¿verdad? Porque tienen una base más amplia y un vértice que se dirige hacia esta luz, y el vértice es más pequeño, ¿verdad? Por eso tiene forma triangular. Y dentro de estas células acinares vamos a encontrar los gránulos decimógenos, que se le llaman, ¿verdad? Que tienen esas proenzimas. Y esas proenzimas se van a, vamos a decir, vertir o derramar en esta luz, ¿verdad? Y esto es un conducto que finalmente va a drenar en el conducto de Wirsung, y ese va a llevar todo el contenido al duodeno. Hay una particularidad en este conducto, que es que empieza ya dentro del acino y tiene unas células. Acá se ven estos blanquitos, ¿verdad? Tipo, son células más fusiformes que se conocen como células centroacinar. Entonces ese también tienen que saber, porque les puede poner para marcar, ¿verdad? Entonces tenemos por una parte las células acinares, que son esto en azul. Acá tenemos las células centroacinares, y después esto va a continuar por un conducto, ¿verdad? Primero vamos a tener los conductos intercalares, después los intralobulillares, los interlobulillares, y estos van a drenar en el Wirsung. Acá se ven estas láminas. Tenemos primeramente las células acinares, como les dije, tiene forma triangular, una base amplia, un vértice más estrecho, son basófilas, y dentro de ellas encontramos los gránulos decimógenos, se ve así como un puntillado eosinófilo, que son los que tienen las proenzimas que les dije. Acá vamos a encontrar las células centroacinares, que son más fusiformes, alargadas, y acá encontramos el conducto intercalar. Acá se ve también otro esquema, ¿verdad? De lo mismo. Células acinares, células centroacinares y el conducto intercalar. Después tenemos intralobulillar, interlobulillar, y el interlobulillar termina en el Wirsung. Bueno, los gránulos decimógenos, como le dije, tienen proenzimas. Estas enzimas no son todavía activas dentro del páncreas. Recién se activan cuando llega al duodeno. También por eso se le dice proenzimas. Y tenemos varias, ¿verdad? Peptidasa para digerir proteínas, amilasa para carbohidratos, lipasa para los ácidos grasos, y también para digerir ácidos nucleicos, ¿verdad? De esto, obviamente, ahora tienen que saber todo, ¿verdad? Pero tipo, llévense para los próximos años estos dos, amilasa y lipasa, porque hay una patología que van a ver mucho, que es la pancreatitis, ¿verdad? Que es una inflamación del páncreas, y acá se dosan estas dos enzimas, la amilasa y la lipasa, para saber si tiene pancreatitis, ¿verdad? Entonces acuérdense de estos dos. Y en la pancreatitis, la lipasa es más específico, ¿está bien? Entonces acuérdense nomás de estos dos nombres, amilasa y lipasa. Bueno, acá una lámina nomás, más de lo mismo. Tenemos células acinares, basófilas, los gránulos decimógenos, que son eosinófilos, y en el centro las células centroacinares. Acá lo mismo otra vez. Se nota lo acá como es más eosinófilo esta parte, ¿verdad? Porque está cargado con esos gránulos de decimógeno. Acá las células centroacinares, que son más alargaditas, ¿verdad? Fusiformes. Bueno, eso era el páncreas exócrino. Ahora vamos a pasar al páncreas endocrino. En esta lámina se ve luego cómo el páncreas exócrino ocupa casi todo el páncreas, ¿verdad? Y esta zona que son los islotes de Langerhans sería parte del páncreas endocrino, que ocupa una menor proporción. Y la función de este es secretar hormonas hacia la sangre. Ahora vamos a ver cuáles son esas hormonas, ¿verdad? Acá se ve otra lámina para que vean nomás cómo el páncreas exócrino es mucho más abundante, ¿verdad? En extensión, y el páncreas endocrino, o sea, los islotes de Langerhans, son más escasos, ¿verdad? Que serían estas tipo como manchas más hipocrómicas, ¿verdad?
Bueno, en el páncreas endocrino tenemos que saber qué células hay y qué enzimas producen. Vamos a tener las células beta, que son las más abundantes. Van a tener una porción central y secretan insulina. Después tenemos las células alfa, que van a estar hacia la periferia y secretan glucagón. Y para que no se olviden, no sé si sabían la mnemotecnia Gavi, ¿verdad? Alfa glucagón y beta insulina. Después tenemos otra célula que es la célula D, y esta secreta somatostatina. Bueno, en cuanto a la función, seguro en el CPI lo ya estudiaron, ¿verdad? Pero igual hay que saber. La insulina y el glucagón tienen funciones opuestas, ¿verdad? Pero básicamente regulan lo mismo, que es la glicemia, ¿verdad? Cuando nosotros, o sea, después de comer, ponerle, aumenta la glicemia en la sangre, entonces el páncreas secreta insulina, ¿verdad? Y la función de la insulina es agarrar la glucosa y meter dentro de la célula para disminuir la glicemia. Ahora, si hay poca glicemia, vamos a secretar glucagón, ¿verdad? El glucagón tiene como función aumentar la glicemia, ¿verdad? Por distintos mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, sería la glucogenólisis, que, como dice su nombre, básicamente es romper glucógeno y liberar glucosa a la sangre. O también está la gluconeogénesis, que es producir glucosa a partir de otras sustancias que no son carbohidratos. Y había otra enzima que es la somatostatina. Esta actúa más como un regulador entre el glucagón y la insulina, ¿verdad? Entonces es como que le inhibe la somatostatina. Y básicamente eso. De páncreas tienen que saber bien la estructura del páncreas exócrino, todo, tipo todas las partes, porque le puede señalar. Recuérdense de las enzimas, no se olviden amilasa y lipasa, este le va a servir. Y del páncreas endocrino, básicamente qué hace cada uno, dónde se produce cada hormona y todo eso. Bueno, y esto. Ahora les dejo con mi compañera. Bueno, ahora vamos a continuar con hígado. En hígado realmente hay también muchas cosas así que les va a servir para la vida y también muchas cosas que justamente también son temas de examen. Algo que van a ver muy común, no solamente en esta materia, en todas, que las cosas que se preguntan mucho es porque son importantes y después en otras materias en los siguientes años van a volver a ver. Entonces, si por ejemplo ustedes ven test para estudiar, les recomiendo que entiendan y no solamente traten de memorizar. Porque lo que se pregunta mucho generalmente es porque es algo muy importante. Por ejemplo, en biología, en el CPI se preguntaba muchísimo bomba de sodio-potasio. Y esa luego es una proteína que siempre van a ver. Seguro este año ya vieron en biofísica, ya vieron en histo y van a seguir viendo en los siguientes años en otras materias. Entonces, así las cosas que les digo que son importantes acá es porque tienen que tratar de aprender bien. No solamente para pasar la materia, sino también porque después les va a servir y les va a hacer más fácil aprender las enfermedades del hígado. Bueno, en general, el hígado sabemos luego ya que es así un órgano intraabdominal, es muy grande, tiene la cápsula de Gleason y está recubierta por una serosa, excepto en algunas porciones. Describe el libro toda la parte anatómica, pero generalmente es más histología lo que importa, o sea, más histología de lo que les voy a estar hablando yo. La constitución histológica del hígado, por ejemplo, es súper importante. Tienen que saber que tiene dos partes funcionales. El parénquima, que son básicamente el componente celular que se encarga de que el hígado cumpla sus funciones. Por ejemplo, el hígado se encarga de metabolizar fármacos o tóxicos. Entonces, ¿qué parte del hígado es la que se encarga de hacer eso? El parénquima. Además, tiene también su estroma, que es el tejido de soporte, que es el que contiene los vasos sanguíneos y linfáticos. Algo también que es importante es que este carece de tejido linfoide difuso, que es ese MALT, por ejemplo, que nosotros vemos en otros órganos. En el tubo digestivo, por ejemplo, hay tejido linfoide difuso. De forma abundante podemos encontrar en el apéndice, por ejemplo, pero el hígado no tiene esto.
Bueno, el parénquima está compuesto por células hepáticas que se llaman hepatocitos. Y normalmente, esto por ejemplo es una lámina del hígado. Normalmente nosotros vemos que los hepatocitos forman así filas. Entonces forman cordones de una célula de espesor. Normalmente así se ve. Y tienen así una disposición radiada. Entonces todas estas filas de hepatocitos van hacia el centro y en el centro le encontramos a una vena, que es la vena centrolobulillar, porque justamente se encuentra en el centro de todos estos hepatocitos. Y alrededor de estos lobulillos generalmente encontramos estroma con tejido conjuntivo laxo, que es el que contiene los vasos sanguíneos que entran y salen del hígado y los conductos biliares que salen de él. Y este tejido conjuntivo, que es el soporte del hígado, es una continuación de la cápsula de Gleason. Otro componente súper importante son los sinusoides hepáticos, que son capilares discontinuos o fenestrados, se les dice también, porque tienen así agujeritos grandes, estos capilares, para que la sangre que está transportando estos capilares pueda ser, vamos a decir, como que filtrada por el hígado, porque no sé si saben, pero el hígado se encarga de metabolizar, por ejemplo, tóxicos o fármacos. Entonces, es por toda la sangre que llega a través de estos sinusoides y gracias a las fenestraciones que tiene, que el hígado tiene la capacidad de acceder a esos tóxicos de la sangre. O por ejemplo también se encarga de, bueno, Rodrigo estaba hablando recién de que el páncreas secreta insulina y glucagón. Bueno, esa insulina y glucagón que secreta el páncreas llega al hígado y acá es donde estas hormonas ejercen su función. Por ejemplo, acá llega la insulina y hace que los hepatocitos guarden toda la glucosa y se acumule como glucógeno. Y cuando viene el glucagón, actúa la hormona sobre el hígado y hace que se libere glucosa. Entonces, tiene realmente muchas funciones y todas esas funciones son muy importantes. Y muchas de las funciones que tiene se da gracias a estos capilares que permiten que el hígado pueda acceder fácilmente a toda esa sangre. Son muy permeables estos capilares. Y hay una célula que se encuentra en estos capilares, que es el fagocito, el macrófago. El macrófago, dependiendo de en qué tejido se encuentre, generalmente vemos que tiene diferentes nombres. Por ejemplo, puede ser microglia en el sistema nervioso central o célula de Kupffer si es que estamos hablando del hígado. Entonces ustedes ven célula de Kupffer y tienen que pensar, este es el macrófago del hígado. ¿Y dónde se encuentra? En los sinusoides hepáticos. Generalmente a veces se encuentra también que tiene un pigmento, porque el pigmento se genera como un desecho después de degradar ciertos materiales que se encuentran acá. Y después están los espacios perisinusoidales de Dice. Lo que ustedes ven así que está resaltado en este colorcito, le marqué porque eso se preguntaba mucho, ¿sí? Entonces, siempre que ven ese es tema de examen. Bueno, entonces, los sinusoides nosotros encontramos así entre los cordones de hepatocitos. Un cordón, otro cordón de hepatocitos, y entre ambos encontramos el sinusoide. Ahora, hay un pequeño espacio que es tan chiquitito que en esta imagen, por ejemplo, no se ve. Pero acá sí se ve. Este es el sinusoide, el que tiene las células en color azul. Son las células del sinusoide. Y esta fila de células corresponde a los hepatocitos. Entre el sinusoide y los hepatocitos hay un espacio chiquitito que se llama espacio perisinusoidal, porque justamente está acá rodeando al sinusoide hepático. Y en ese espacio chiquitito le podemos encontrar a una célula que se llama célula estrellada o célula de Ito, que después vamos a volver a verle porque es una célula importante. Se encarga, por ejemplo, de almacenar la vitamina A en el hígado. Entonces, este espacio tienen que saber cómo está delimitado entre el endotelio de los sinusoides y los hepatocitos, saber que es un lugar en donde se produce intercambio entre los materiales que vienen a través de la sangre y los materiales que producen los hepatocitos.
Porque otra función más del hepatocito es que produce bilis. Produce bilis y también se encarga de metabolizar los fármacos que absorbe a través de los sinusoides. Entonces es como que absorbe el tóxico, metaboliza todo y libera otra vez a la sangre para que se pueda eliminar por el riñón. Bueno, esta es la lista de todas las funciones del hígado que tienen que dominar, porque de alguna forma se pregunta cualquiera de estos. Tienen que saber que el hígado tiene tanto funciones, una función exócrina como funciones endócrinas, similar al páncreas. Y la función exócrina del hígado es producir bilis, y tienen que saber diferenciar bien lo que es producir bilis de almacenar bilis. Porque el que produce la bilis es el hígado y el que almacena la bilis es la vesícula biliar. Bueno, además de eso, se encarga de producir las proteínas que nosotros tenemos en la sangre, y eso es muy importante. ¿Por qué lo que es importante saber cuáles son todas las funciones del hígado? Porque en un paciente enfermo que no funciona más bien su hígado, estas funciones ya van a estar ausentes. Por eso es lo que hay que saber muy bien esta lista y es tema de examen. Porque así vas a saber reconocer cuándo no funciona el hígado de tu paciente. Entonces, produce bilis, sintetiza muchas de las proteínas plasmáticas que se encuentran en la sangre, se encarga de metabolizar el hierro y puede, además de participar en el metabolismo del hierro, también participa en el metabolismo de muchas vitaminas, principalmente las que son liposolubles. No sé si se acuerdan, pero en biología, por ejemplo, estudiábamos algunas vitaminas que eran básicamente lípidos, derivados de lípidos. Y esas eran D, E, K y A. Pero las que nosotros vemos acá que se almacenan o se modifican en el hígado son la vitamina D, la vitamina A y la vitamina K. La vitamina K también es muy importante que sepan que nosotros podemos conseguir a partir de dos fuentes. Nosotros podemos conseguir vitamina K a partir de la comida que consumimos y también puede ser producida mediante bacterias que están luego en el intestino delgado. Entonces, es tema de examen esto, de dónde deriva la vitamina K que tenemos y todas las funciones. Realmente todas las funciones les puedo ir explicando así uno por uno, pero realmente vamos a tardar mucho y se van a aburrir un poquito. Entonces les voy a ir hablando a grandes rasgos y ustedes se van a encargar de ver así los detalles chiquititos. Las proteínas que nosotros encontramos en sangre son estas. Y es muy importante que sepamos cuáles son las proteínas que produce el hígado. Son las albúminas, las lipoproteínas, glucoproteínas, protrombina y fibrinógeno y las globulinas. Algunas de las principales son las albúminas, las lipoproteínas, protrombina y fibrinógeno, ¿sí? Y las glucoproteínas es importante que sepan en qué contexto lo que se sintetizan. Son para el transporte de hierro. No sé si se acuerdan, no sé si ya vieron luego, pero hay una proteína que se encarga de transportar el hierro en la sangre. Entonces transfiere el hierro a donde es necesario, donde se le necesita. Y a esa proteína se le llama luego transferrina, porque es como el delivery, el que transfiere el hierro. Bueno, entonces esa proteína, por ejemplo, también es sintetizada en el hígado. Además de eso, puede también participar en el metabolismo de diversas hormonas, que también es muy importante que sepan. Ya mencionamos luego que participa en el metabolismo de la vitamina D, pero hay otra también que es muy importante. Las hormonas producidas por la tiroides son T3 y T4. Y en el hígado, la hormona T4 se convierte en la forma activa, que es la T3. Ahí acá dice paratiroides, está mal nomás, pero este acá tiene que decir tiroides, ¿sí? T3 y T4 se producen en la tiroides y en el hígado se pueden la forma inactiva, que es la T4, o no tan activa, se convierte en la forma biológicamente activa, que es la T3. También participa en el metabolismo de la hormona de crecimiento y le estaba mencionando luego recién que insulina y glucagón son
hormonas muy importantes y esto tienen que saber súper bien también. Esto se degrada tanto en el hígado como en el riñón, pero principalmente en el hígado, porque ahí luego también es donde ejerce su principal función, ¿sí? El hígado es el que más se encarga de almacenar glucógeno y después ir dividiendo el glucógeno y liberar glucosa. Entonces, como ahí es donde más ejerce su función, principalmente se degrada en el hígado, ¿sí? Bueno, le estaba mencionándolo ya que participa en el almacenamiento y metabolismo de muchas vitaminas, sintetiza otras proteínas como la VLDL, la transferrina, albúmina, fibrinógeno, muchas son. Tienen que tratar de saber realmente, tienen que tratar de aprender bien esta parte. Además de eso, tienen que saber también que esto es lo que le estaba mencionando hace rato de las vitaminas. Podemos pasar nomás. Acá está lo que les dije. La vitamina A puede ser almacenada en el hígado. ¿Y en qué célula del hígado? En las células hepáticas estrelladas o células de hito, que están en el espacio perisinusoidal. Estas son las que se encargan de almacenar la vitamina A, que es una vitamina muy importante para la visión. Y estas son las proteínas que les estaba mencionando hace rato que participan en el metabolismo de hierro. Y acá lo que hace es citar nomás las funciones, que no hay mucho que explicar. Entonces voy a pasar nomás a la siguiente parte. Esto es muy importante también. El hígado, estábamos diciendo que degrada fármacos tóxicos. Y lo que pasa es que hay así, por ejemplo, medicamentos que no se puede eliminar directamente por el riñón. No sé si saben, pero el riñón, por ejemplo, se encarga de hacer como que filtrar la sangre y que se eliminen los desechos o los tóxicos. Pero hay tóxicos que el riñón no puede eliminar mediante la orina, porque la orina es agua básicamente, es hidrófila. Y hay algunos fármacos que no son hidrófilos. Entonces, esos fármacos o toxinas que no son hidrófilas en el hígado se tienen que metabolizar primero para que el riñón pueda filtrar y eliminar mediante la orina. Y el proceso de metabolismo de estos fármacos o tóxicos tiene dos fases. Uno es cuando se oxida para que después se pueda conjugar añadiendo un ácido glucurónico, que este pues es un derivado de azúcar y este sí es hidrófilo, entonces este sí le da esa atracción por el agua para que se pueda eliminar en el riñón. Entonces, el hígado degrada fármacos o tóxicos para que estos sean hidrófilos y se puedan excretar en la orina mediante el ultrafiltrado del riñón, ¿sí? Bueno, además participa en el metabolismo de los carbohidratos de la forma que ya les expliqué, que la insulina y glucagón actúan sobre el hígado para que el hígado guarde mucha glucosa que está en la sangre o que libere glucosa a la sangre mediante glucogenólisis o glucogenogénesis. Además del metabolismo de carbohidratos, también participa en el metabolismo de lípidos y de aminoácidos. O sea, muchas funciones más otra vez en lo que es metabolismo. Lípidos, carbohidratos y aminoácidos. Este también es muy importante. La urea es un derivado del aminoácido. El aminoácido tenía sus componentes que era grupo hidroxilo, carboxilo, cadena lateral radical y el hidrógeno. Es como que el aminoácido se divide a la mitad, por así decir, para decirles de forma simple, y una parte del aminoácido se usa para generar energía, mientras la otra parte se va y se produce urea en el hígado. Y también, además de, vamos a decir, de terminar de metabolizar los restos de los aminoácidos, también tienen la capacidad de sintetizar aminoácidos, los que no son esenciales. Porque los aminoácidos esenciales eran justamente esenciales para nosotros porque nosotros, o sea, son esenciales sí o sí en la dieta para que nosotros podamos tener esos aminoácidos. Por eso son esenciales. Porque si no están en la dieta, no tenemos.
Y los no esenciales son los que nuestro cuerpo sí tiene la capacidad de sintetizar. Algo también muy importante es que el hígado recibe muchísima sangre. Recibe sangre por la arteria hepática y también por la vena porta. La vena porta era la que se encargaba de recoger la sangre, el drenaje venoso de todas estas vísceras. Entonces, la sangre de estas vísceras, intestino, vaso, va todo por la vena porta hasta el hígado. Y eso es muy importante que sepan, porque, por ejemplo, las sustancias nutritivas que estamos mencionando, como carbohidratos, lípidos, aminoácidos, que se absorben en el intestino cuando comemos, eso después se transporta al hígado para que este pueda metabolizar todo lo que estamos mencionando. También, espérame un ratito, le voy a aceptar a alguien. Listo. Bueno, además de eso, por ejemplo, si esta persona agarra y consume tóxicos o fármacos, esos fármacos mediante la sangre que va por la vena porta llegan al hígado y permiten que el hígado pueda metabolizar estos componentes. Y también de esta forma es que, por ejemplo, acá detrás de todo esto está el páncreas, ¿verdad? Y ese páncreas libera sus hormonas a la sangre. Y esa sangre va por la vena porta también hasta el hígado. Y por eso es que las hormonas que se producen en el páncreas igual pueden llegar hasta el hígado y funcionar acá. Esto también es muy importante que sepan, que acá todo tiene su conducto, vamos a decir, específico, sangre y bilis. No tienen que confundirse. No es que la bilis fluye por los sinusoides. La bilis fluye en unos conductitos que son luego para la bilis, unos conductos biliares. Y los sinusoides lo que transportan es sangre. Y tienen que saber también el trayecto de la sangre desde los pequeños vasos del hígado hasta el corazón. Va de las venas centrolobulares, que son estas. Esto es un lobulillo hepático, este hexágono de acá. Este lobulillo hepático en el centro tiene la vena centrolobular. Este va a la vena sublobular, que está debajo del lobulillo. Esta va a la vena suprahepática. La suprahepática va a la vena cava inferior y la vena cava inferior va al corazón derecho. Tienen que saber este trayecto. Por la misma razón que ya les estuve diciendo hace rato, porque después, cuando vean las enfermedades, les va a servir conocer el trayecto. Por ejemplo, una enfermedad del hígado, en donde no fluye bien la sangre, puede afectar al corazón derecho. O una enfermedad del corazón derecho, en donde no fluye bien la sangre, y vamos a decir como que se acumula ahí, es como que retrocede y se va acumulando también en el hígado. Entonces, por eso lo que tienen que saber también el flujo de sangre desde las venas del hígado hasta el corazón. Les dije así todo a grandes rasgos nomás porque no les quiero complicar tanto. Quiero nomás que sepan que lo que les digo que es importante es por algo nomás luego, porque a veces a algunas amigas, por ejemplo, les pasaba eso, que decían, eso que no es importante, eso nunca más voy a volver a ver en la carrera. Y hace poco nomás me estaban diciendo que demasiado se arrepienten de que alguien no les haya dicho o de que ellas no se hayan dado cuenta que tenía su importancia y que no era así como pensaban, de que nunca más iban a volver a ver. Bueno, esto también es tema de examen, súper importante de saber. El hígado, histológicamente podemos dividir de varias formas según la función. En la forma clásica de dividir este tejido de forma microscópica es así, en el lobulillo clásico, que es hexagonal. Este es el mismo lobulillo que estamos viendo en la imagencita de acá. Este es el lobulillo clásico, pero también hay otras dos formas. Está este, que tiene forma romboidal, y este es el acino hepático. Y este es el lobulillo portal. Estos tres tienen que saber muy bien las diferencias, tienen que saber la forma de cada uno, también qué es lo que se encuentra en el centro de estas y qué es lo que se encuentra en los ángulos. Y de este tienen que saber también ciertas cositas importantes para su función, que les voy a ir describiendo ahora uno por uno. El lobulillo hepático clásico tiene forma hexagonal, como se ve acá. Acá se ve.
Y en el centro de este hexágono está la vena centrolobulillar justamente. Y en cada ángulo de los 6 que tiene encontramos la tríada portal. La tríada portal está compuesta por un conducto biliar, una vena y una arteria. Estas son ramas terminales de la vena porta y la arteria hepática. Y se basa básicamente justamente en la división de estas ramas terminales, a diferencia de estos otros dos lobulillos que por ejemplo, se basa en la sangre que llega básicamente al hígado y en la función de producción de bilis. Bueno, acá ya les estaba hablando de que en los ángulos de este hexágono encontramos la tríada portal, que se encuentra en el espacio portal. Este espacio portal les pueden mostrar en la lámina y tienen que saber reconocer cuáles son los componentes que se encuentran ahí, cuáles son cada uno de los componentes de la tríada portal. En la tríada portal vamos a encontrar una rama terminal de la arteria hepática, una rama terminal de la vena porta y una rama del conducto biliar. Y alrededor de estos 3 componentes, nosotros vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo. Después, rodeando el espacio portal, vamos a encontrar los hepatocitos de los distintos lobulillos que están rodeando este espacio portal. Voy a mostrarles acá. Acá, por ejemplo, este es el lobulillo portal clásico. Y en cada ángulo encontramos el espacio portal. En el espacio portal encontramos la tríada portal, que está rodeada por tejido conjuntivo laxo. Y alrededor de nuevo de ese tejido conjuntivo laxo están los hepatocitos, que corresponden a la periferia de los lobulillos hepáticos. Y entre esta placa limitante, que está compuesta por los hepatocitos, y el tejido conjuntivo laxo, hay otro espacio más, se llama espacio periportal o espacio de Mal, y es donde se cree que empieza la producción de linfa, o sea, es donde está la linfa, y eso es lo que se va drenando mediante los vasos linfáticos, que también se pueden encontrar acá. Solamente que los vasos linfáticos acá no le van a pedir que les marquen cuál es. Lo que sí les pueden pedir es cuál es la vena porta, cuál es la rama de la arteria hepática y cuál es el conducto biliar. Acá les puse muchos ejemplos para que puedan practicar. El conducto biliar, vamos a ver que es una capa de células cilíndricas, o de repente podemos ver medio cuadraditos realmente, pero tienen que saber que es así, una capa simple. El conducto biliar. La vena porta es un vaso grande de paredes muy finas, y la arteria hepática es más chiquitita, es más chica que la vena, y la pared es más gruesa. Acá, por ejemplo, se puede ver la misma diferencia. La vena porta es más grandecita, con la pared delgada. La arteria más chiquita, con la pared más gruesa. Y el conducto biliar, que tiene una capa simple de células cilíndricas, en este caso. A ver, por ejemplo, ¿qué les parece que es la letra C? Si es que alguien quiere participar, ¿verdad? O si no, traten de decir en su cabeza nomás. Pero para que intenten practicar nomás. La vena. Sí, la vena. ¿Y la B? Conducto. Sí, y la A es la arteria. Entonces, ya pillaron todo lo. Igual nomás les dejo esta fotito por si quieren ver después. Pero parece que ya pillaron todo. Bueno, acá se nota bien la diferencia entre lo que es la tríada portal que encontramos en los ángulos del lobulillo portal, del lobulillo hepático,
y lo que es la vena centrolobular, que está en el medio de todos estos cordones de hepatocitos con distribución radial, que es como que van todos hacia la vena. Entonces, vena centrolobular, rama de la vena porta. ¿Se pilla la diferencia? Acá se ve también el tejido conjuntivo laxo alrededor de la tríada portal. Bueno, hay 3 tipos de división funcional. Uno era el lobulillo clásico, otro es el acino hepático. Este tiene forma romboidal, se dice que tiene un eje mayor y un eje menor. El eje mayor es como una línea que une las dos venas centrales, y el eje menor está uniendo estas dos tríadas portales. Y este rombo, que es el acino hepático, se puede subdividir. Nosotros podemos dividir en 2 mitades, y cada una de estas mitades a su vez podemos dividir en 3 zonas. ¿Y para qué es lo que esto es importante? Acá la vena porta y la arteria están trayendo sangre, que va a pasar a través de los sinusoides hasta llegar a la vena centrolobular. Entonces es este el trayecto que recorren, por lo que la sangre que llega acá con todos sus nutrientes y oxígenos a la primera zona que llega es a la zona 1. Entonces, si es que hay un déficit de oxígeno o déficit de nutrientes, a este no le va a faltar porque es el primero en recibir. Ahora, los que reciben después de la zona 1, a estos sí les va a faltar más si es que hay un déficit. Entonces, esta zona 3, por ejemplo, es más sensible a la hipoxia, porque cuando hay poco oxígeno en la sangre, viene acá el oxígeno, acá luego ya se queda mucho y acá ya queda poquito nomás ya. Por lo que cuando hay hipoxia es más probable que acá encontremos primero la necrosis isquémica, que es básicamente que el tejido se muere porque no le llega bien los nutrientes o el oxígeno, mejor dicho. Bueno, entonces la zona 1 es la que recibe más oxígeno, pero el tema es que la sangre, además de traer nutrientes y oxígeno, trae también lo que estábamos mencionando hace rato, que eran los tóxicos o fármacos. Entonces, la zona 1 también es la primera en recibir esos tóxicos o fármacos, y la 3 ya no tanto. Entonces, la que más va a sufrir primero, si es que hay muchos tóxicos, es la zona 1. Lo de las zonas es muy importante. Principalmente lo que se pregunta son de las zonas 1 y 3, porque la zona 2 es más o menos como un intermedio nomás entre ambos. Y después está el lobulillo portal o acino porta. Este tiene forma triangular y este más bien se relaciona a la función de secretar bilis. Bueno, tiene forma triangular y básicamente, si se fijan, los ángulos corresponden a las venas centrolobulares y en el centro está el conducto biliar de una tríada portal. Entonces, este triangulito incluye partes de los tres lobulillos hepáticos que drenan en este conducto biliar, su bilis. Les describí uno por uno y ahí, para que vean a modo de repaso esta fotito y también todo lo que algunas de las cosas que más se preguntan sobre esta subdivisión funcional. La hexagonal, romboidal y triangular. ¿Cómo se llama esta forma de división? Si alguien se acuerda. El de forma triangular era el lobulillo portal, ¿sí? Bueno, después está el árbol biliar, porque como dijimos, el hígado se encarga de producir la bilis, pero el que se encarga de transportar la bilis hasta la vesícula biliar y después a los otros conductos es el árbol biliar. Entonces es un sistema que está formado por, bueno, realmente dependiendo de qué parte del árbol biliar estemos hablando, va a tener diferente composición. Pero la mayor parte está revestida por colangiocitos.
Colangiocitos son las células que recubren el árbol biliar. La mayor parte, la verdad. Solamente al inicio, lo que no están compuestos por colangiocitos completamente. Esto también es algo que se pregunta mucho. ¿Cómo están compuestos estos conductitos que se encargan de transportar la bilis? El canalículo biliar es un espacio nomás entre los hepatocitos. A ver si tengo una fotito. Acá. Normalmente, pues, el, o sea, en el lobulillo vamos a ver que tiene así un cordón de hepatocitos. En algunos casos podemos ver dos, no es nomás tan común, pero podemos ver, o si vemos desde otro corte, podemos ver de esta forma también, en donde estos son todos hepatocitos. Y entre los hepatocitos se forma un espacio. Este es el canal donde termina la bilis que produce cada uno de estos hepatocitos. Entonces, la sangre fluye por los sinusoides y la bilis fluye por estos canalículos que están formados básicamente o sea, sus paredes están formados por los hepatocitos. Entonces, canalículo biliar, hepatocitos, no colangiocitos. El conducto de Hering, que ya es un conducto más grandecito, está formado en parte por el hepatocito y en parte por colangiocito. Después todo ya es colangiocito. Solamente que la cantidad de capas que tiene el conductillo va variando. Por ejemplo, en este recién aparece el músculo liso como parte del conducto. Y en el conducto hepático común recién tenemos todas las capas del tubo digestivo, excepto la muscularis de la mucosa. Y el epitelio de este conducto es cilíndrico. Acá les puse, este lo mostré. Acá se ve un conducto de Hering, pero este yo veo más poco probable que les pregunte. Capaz en la teoría sí, esto. Pero en imagen esto no. Este sí puede ser. Acá también se ve un canalículo que está formado entre los hepatocitos. Ah, y ahí termina IO. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo no supe yo? No, realmente. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta solo. Decime nomás. ¿Las células de hito se pueden ver en las láminas? Realmente es difícil de ver en las que son así con H y E a gran aumento. Porque no sé si te fijaste, pero había luego una fotito que yo mostré donde el espacio perisinusoidal donde se encuentran es luego así muy chiquitito. A ver, te voy a mostrar. Pero en la micrografía electrónica sí se puede llegar a ver. Voy a buscar la fotito y te muestro. Acá. Este espacio pues es muy chiquitito y por eso así en una lámina grande va a ser difícil de ver, pero en la micrografía electrónica para mí que sí se podía ver. Solamente que pedirles eso, no creo que les pidan, pero bueno, no tengo acá la lámina, pero me acuerdo que estaba en el libro. Voy a mandar la foto en el grupo y les voy a hablar un poquitito de esa lámina, ¿sí? En bien. esa... ¿Eh? No, está bien, no yo. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta. Decime nomás. ¿El espacio portal es lo mismo que el conducto portal? El espacio portal Creo que es era lo así. mismo que el conducto portal. Sí, algo así. El espacio portal es lo que contiene la triada portal, que son estos tres componentes. Conducto portal, ¿a qué te refieres con conducto portal? No sé. Si encontrás por ahí que está escrito así, mándame nomás y ahí Yo te ayudo a también, buscar porque... ¿Ah? yo también ya leí ya una parte que decía así, conducto por... Sí, y Conducto ahí me confunde porque parece que se refiere a la misma cosa que espacio portal, pero por no aquí. sé. No sé, pero voy a buscar y les voy a mandar, ¿sí? Para verificar. Está bien. Gracias.
En esa fotito se le ve a la célula hepática de Ito. Y no sé si ven, en esa foto, la célula, la que marca que es la célula estrellada, tiene como un huevo por ahí adentro. Eso que parece un huevo es en realidad el cúmulo de vitamina A, el lípido que se está acumulando ahí. Entonces pueden llegar a reconocer en esa lámina por eso, porque está ahí acumulando el contenido lipídico. Pero es difícil que le lleguen a no ser que haya algo que esté, algo más que se vea en la lámina para que ustedes puedan reconocer. ¿Sí? Sí. Gracias. Dale. Ah, una cosita me olvidé. Esperen que... Ojalá no haya salido mucha gente. La vesícula biliar realmente no describe, o sea, no hay tantas cosas, pero sí hay algunas cosas clásicas que se preguntan acá. Por ejemplo, las capas. Tienen que saber que tiene capa mucosa, muscular, adventicia y serosa y que no tiene su mucosa. Seguramente ya se dieron cuenta de lo que es algo común en la parte de digestivo. En digestivo 1 y 2 también se preguntaban mucho las capas de cada parte del intestino. En hígado tienen que saber, por ejemplo, que no tiene tejido linfoide difuso. En vesícula biliar tienen que saber que no tiene submucosa. Tienen que saber también el epitelio. El epitelio de siempre, pueden ir, por ejemplo, durante el año haciendo una lista de los epitelios que se encuentran en cada lugar, porque en la final, por ejemplo, les puede salir el epitelio de varios órganos en un solo ítem. Por ejemplo, el epitelio de tal lugar es tal, el epitelio de tal lugar es tal. Y vos tenés que marcar ahí cuál es correcto o cuál es incorrecto. Según recuerdo, así también, por ejemplo, se preguntaba. Bueno, y también las láminas. No hay tanto para ver en la lámina de vesícula biliar, pero acá, por ejemplo, se puede ver su epitelio cilíndrico, se puede ver esta mucosa. Y acá hay unos agujeritos que son básicamente invaginaciones de esta mucosa. Cuando les digo invaginación, ¿ustedes saben qué es? Sí. Bueno, entonces estos son los senos de Rokitansky-Askov. Y estos son invaginaciones del epitelio de la vesícula biliar que podemos encontrar debajo de esta capa incluso, que es la capa muscular ya. Y eso es todo. Ahora sí, ya está todo, de verdad. ¿Algo más? Enseguida busco lo de conducto portal y les paso, ¿sí? Igual, si ahora no tienen preguntas y después cuando van leyendo llegan a tener preguntas, escríbanos nomás sin problema. ¿Sí? Muchas gracias. Dale. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.